Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy traigo una historia que ha dejado a todos con la boca abierta. Bar Marduk atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras su separación de Elsin Sangu. Una historia de amor, pasión, silencio y corazones rotos que ha conmovido al mundo del espectáculo. Según fuentes cercanas, la ruptura entre Bar y Elsin no fue una decisión fácil. Durante años, la pareja fue considerada una de las más sólidas del mundo del entretenimiento, irradiando complicidad tanto dentro como fuera de la pantalla. Sin embargo, algo cambió. Las diferencias, los silencios prolongados y la presión mediática terminaron por quebrar lo que parecía indestructible. El amor no desaparece de un día para otro, pero a veces el peso de los recuerdos se vuelve insoportable, comentó una persona muy cercana a la familia Marduk. Y es que, según se rumorea, Bar no ha logrado superar la ausencia de Elsin. Su padre, visiblemente afectado, confesó entre lágrimas: "Mi hijo está intentando salir adelante, pero el vacío que dejó Elsin en su vida es muy grande". Ella fue su apoyo, su calma, su razón de sonreír. Las cámaras lo captaron recientemente en las calles de Estambul, con una mirada perdida y un semblante diferente al que nos tenía acostumbrados. Los medios locales aseguran que Bar ha comenzado un proceso de terapia psicológica para poder sobrellevar esta etapa. El actor, que siempre se ha mostrado reservado sobre su vida privada, no pudo evitar que su tristeza se hiciera evidente. En un breve encuentro con la prensa, se limitó a decir: "Estoy aprendiendo a respirar de nuevo". Elsin, por su parte, ha mantenido un perfil bajo, evitando cualquier declaración directa. Sin embargo, en una reciente entrevista para una revista de moda, cuando le preguntaron sobre el amor, respondió con una frase que encendió las redes: "A veces amar significa dejar ir". Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Miles de fans comenzaron a especular si sus palabras eran una referencia directa a su relación con Bar. "No puedo culparla", habría dicho Bar en una conversación privada con un amigo cercano. Quizás simplemente llegó el momento en que el amor se transformó en algo que ninguno de los dos podía sostener. El padre de Bar, visiblemente preocupado, también comentó: "No es fácil verlo así. Siempre fue un joven fuerte, decidido, pero el corazón no entiende de fama ni de éxito. A veces los actores interpretan papeles felices mientras por dentro están rotos". Esta historia de desamor ha generado un torbellino de emociones entre los seguidores de la pareja. Algunos mantienen la esperanza de una reconciliación, mientras otros creen que ambos necesitan sanar por separado. En las redes, se multiplican los mensajes de apoyo: "Fuerza, Bar, el tiempo lo cura todo", "Elsin, eres una mujer valiente, sigue brillando", se puede leer entre los miles de comentarios. Bar, en un intento por distraerse del dolor, ha decidido enfocarse completamente en su trabajo. Se rumorea que ha aceptado un nuevo proyecto cinematográfico que marcará un antes y un después en su carrera. Fuentes cercanas al equipo de producción aseguran que el actor ha pedido que su personaje refleje parte de su proceso personal, una manera de canalizar las emociones que todavía lo acompañan. "Es su forma de sanar", comentó un miembro del rodaje. En cada escena se nota su vulnerabilidad, como si estuviera dejando el alma frente a la cámara. Mientras tanto, los fanáticos siguen de cerca cada movimiento de ambos artistas. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla emocional. Unos apoyan a Bar, otros a Elsin, pero todos coinciden en algo: la química que compartían era innegable. En cada foto antigua, en cada mirada compartida durante una entrevista, se percibe esa conexión que traspasaba la pantalla.
No actuaban, se amaban, dicen los seguidores más nostálgicos, recordando los días en que la pareja brillaba unida en alfombras rojas y eventos públicos. El círculo más íntimo de Elsin ha revelado que ella también atraviesa un proceso de introspección. Ha retomado su pasión por la pintura y pasa horas en su estudio, rodeada de lienzos y colores, tratando de convertir el dolor en arte. No quiere hablar de lo ocurrido, dijo una amiga cercana, pero su obra lo dice todo. Hay melancolía, pero también esperanza. La actriz ha publicado recientemente una serie de fotos en su cuenta de Instagram, acompañadas de frases poéticas que muchos interpretan como mensajes velados dirigidos a Bahar. El público, por su parte, no deja de soñar con un reencuentro. Algunos programas de televisión turcos incluso han insinuado que los representantes de ambos han mantenido conversaciones privadas para una posible colaboración futura. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado nada. Los rumores crecen, y la tensión emocional que rodea esta historia parece no tener fin. Expertos en relaciones públicas aseguran que esta separación ha tenido un impacto considerable en la imagen de ambos. Aún así, tanto Bahar como Elsin han logrado mantener una postura digna y respetuosa, evitando polémicas innecesarias. Eso demuestra madurez, opinan los fans. El verdadero amor no se destruye con el tiempo, simplemente cambia de forma. En las últimas semanas, algunos medios han reportado que Bahar fue visto en un pequeño café de la costa del mar Egeo, acompañado únicamente de un libro y una taza de té. Testigos aseguran que parecía tranquilo, más sereno. Sonreía, pero con tristeza, dijo una clienta del lugar. Quizás esa sea la mejor descripción de su estado actual, un hombre que ha aprendido a convivir con el dolor, que busca reconstruirse poco a poco, sin perder la fe en el amor. Por otro lado, Elsin fue fotografiada paseando con su perro en un parque de Estambul. Vestida de manera sencilla, con gafas de sol y auriculares, parecía ajena a las miradas curiosas. En una historia que compartió poco después, escribió, al final, todo vuelve a florecer. Sus seguidores interpretaron esa frase como una señal de que está lista para comenzar una nueva etapa, sin rencores, con gratitud por lo vivido. Y así, esta historia que comenzó como un cuento de hadas continúa evolucionando, ahora bajo una luz distinta, más humana, más real. El amor entre Bahar y Elsin puede haberse transformado, pero lo que dejaron en el corazón del público sigue intacto. Porque, al fin y al cabo, las verdaderas historias no terminan con un adiós, simplemente cambian de capítulo. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Bahar y Elsin podrían darse una segunda oportunidad o es un capítulo cerrado para siempre? Déjenme sus comentarios abajo, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita para no perderse ningún detalle del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.